Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. El famoso fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina ha dado mucha agua de beber. Al gobierno del PRM y sobre todo a la persona del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, quien ha salido a defender este contrato, así como a la vicepresidenta Raquel Peña, cuando quienes deberían dar las explicaciones correspondientes fueran los técnicos del gobierno y los funcionarios que intervienen en este fideicomiso. Nos referimos al ministro de Energía y Minas, al ingeniero Antonio Almonte Reynoso, al licenciado Samuel Pereira Rojas, administrador de Banreservas y presidente del Consejo de Administración de Fiduciarias Reservas S.A., y también al licenciado Andrés Van der Horst como gerente general y gestor fiduciario de la Fiduciaria Reservas S.A. El presidente debiera ser el último en ponderar dicho contrato. Aunque él dice que no es un contrato, sí es un contrato, señor presidente, porque se están acordando entre dos personas, entre dos entidades, un acuerdo, sea el que sea. Contrato no es solamente compra y venta, hasta el matrimonio es un contrato. Y le quiero decir esto al presidente porque le escuché decir en un momento determinado que eso no era un contrato, que era un fideicomiso, pero que no era contrato porque no había venta. No, señor presidente, es un contrato. Un contrato con acuerdos entre dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, el presidente considero que debiera ser el último en hablar sobre eso, ya que él sería quien ordenaría su seguimiento o desistimiento del mismo, de comprobarse lo perjudicial que sería este fideicomiso bajo los términos en que se ha planteado. Ya este fideicomiso está aprobado por la Cámara de Diputados en el presente mes de enero junto a otro fideicomiso para Pedernales, del cual vamos a tratar en su momento. Ahora está en la Cámara de Senadores, quienes deben estudiar tal propuesta y aprobarlo o no. Pero escuchar hablar al presidente de la República defendiendo este fideicomiso, nos atrevemos a asegurar que el presidente Luis Abinader dispondrá un análisis, va a disponer de un análisis más profundo para considerar si procede o no. Vamos a señalar algunos puntos, ya que el tiempo no es suficiente para entrar en detalles, cosa que lo podremos hacer más adelante con especialistas en la materia. Se dice que no es una privatización, ya que la fiduciaria, que es como se denomina en el documento a la Fiduciaria Reservas, es del Estado Dominicano. Ciertamente, esta última parte es así. La Fiduciaria Reservas es del Estado Dominicano. Pero resulta ser que por decreto del Ejecutivo número 538-21 del 3 de septiembre del año pasado, al constituir el fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina, también dejaba creado, un mes después, el comité técnico. Vamos a escuchar mucho esto del comité técnico del fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina, presidido por Celso Marrancini. Como se puede apreciar, quien dirige no es ni siquiera empleado del gobierno y no es más que un representante del sector empresarial, quienes dispondrán y manejarán a Punta Catalina sin invertir un solo centavo y donde veremos todas las garantías, los beneficios y prerrogativas que tendrá ese comité por encima de la propia fiduciaria del Estado, la del Reserva. No olvidemos que Marrancini es un inversor en el sistema energético, lo que provocaría cierta lucha de intereses. Es el 21 de octubre del 2021 cuando se hace un contrato entre la CDEE y la Fiduciaria Reservas para que la central termoeléctrica Punta Catalina pase a la fiduciaria.
Es en ese contrato donde se puede apreciar que, aun siendo la fiduciaria del Estado Dominicano, se le da toda la potestad a ese comité técnico para que trace las pautas a seguir en la fiduciaria. Y hacemos este señalamiento textualmente, entre comillas: las instrucciones que el comité técnico emita a la fiduciaria deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 13ª de este contrato. Lo que debe hacer la fiduciaria se lo dirá el comité técnico y deberá acogerlo automáticamente. Solo podrán objetar errores de forma, pero no de fondo. Esto está claramente redactado en el artículo 10.11.h. Peor, escuchen bien lo que vamos a señalar. Este comité técnico denominado fideicomitante tiene la potestad otorgado en el contrato de fideicomiso, en el artículo 21.1, de, entre comillas, sustituir a la fiduciaria con o sin causa mediante una comunicación. Reitero, el artículo 21.1. Está claro que el Estado Dominicano entrega al sector privado la central termoeléctrica Punta Catalina para que la usufructúe sin potestad alguna sobre lo que ellos decidan, sin inversión y sin compra. Pero hay otro elemento que caracteriza esa privatización, y es que cualquier empresario puede invertir en la central termoeléctrica Punta Catalina adquiriendo todos los derechos que se contemplan en ese contrato. Vamos a citar el artículo 5.5 y dice así: el fideicomitente, consejo técnico, fideicomitente aportante, es algo difícil, ¿no? Es decir, el accionista, autorizan de manera irrevocable, y así lo acepta y lo reconoce la fiduciaria, que los derechos y activos, oigan bien, que los derechos y activos que componen el patrimonio fideicomintido podrán ser otorgados en garantía para respaldar endeudamientos y o financiamientos que deben ser concertados con la fiduciaria por cuenta y orden del fideicomiso, con cargo al patrimonio fideicomintido, conforme a los lineamientos e instrucciones previamente compartidos por el comité técnico bajo el entendido común de las partes, que esas garantías no podrán pactarse en ningún caso más allá del plazo de duración del fideicomiso. Bueno, ya fuera el colmo que esto se mantuviera luego de vencido el fideicomiso. La pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo los bienes del Estado se ponen en garantía por endeudamiento o financiamiento? ¿Ustedes se imaginan que un ministerio tome un préstamo para desarrollar un proyecto y que no pueda pagarlo, y entonces la entidad financiera proceda a ejecutar la apropiación de la sede del ministerio? Eso solo ocurre en los préstamos del sector privado, no en los préstamos del sector público. No vayamos a creer que para admitir esas personas física o moral, el Estado Dominicano haría una evaluación para determinar la capacidad, la procedencia o la conveniencia de incorporarles a la Punta Catalina. Todo lo contrario. En el artículo 9.1 dice claramente cuáles son las obligaciones del fideicomitente. En el artículo .8 obliga al fideicomitente, es decir, la fiduciaria reservas, a consentir la incorporación de fideicomitentes adherentes al fideicomiso de Punta Catalina. Es decir, palabras llanas, están obligados sin objeción alguna a aceptar la incorporación de estos, y no sé cómo se le puede llamar a eso. Antes de concluir con estos
pequeños detalles donde se aprecia que es peor que si se vendiera la central termoeléctrica Punta Catalina, porque por lo menos el Estado Dominicano hubiese recibido una determinada cantidad de dinero. Escuchen lo que dice el artículo 7.5 sobre el orden de importancia de los pagos, es decir, del orden de prelación al respecto. Por ejemplo, en primer lugar, los salarios. En segundo lugar, las obligaciones fiscales, que casi todas están exentas de impuestos. El artículo 41 exonera de pago de impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, impuestos sobre la renta y ganancia de capital, impuestos a las transferencias bancarias, cheque o a través de cheque o electrónica, impuestos sobre la construcción, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, aranceles e impuestos de importación, impuestos sobre activos o patrimonio, impuesto a la transferencia de vehículos. Y después viene, sumándole a eso las obligaciones, el pago del personal, las reservas, el pago a los acreedores, cubrir gastos básicos de operación, pagos para mantenimiento, pago a contratistas, proveedores, es decir, pagos a terceros, recursos para ampliación, por ejemplo, para convertir la gas natural y cualquier otra facilidad. Precisamente esta última causa, esta última razón, esta última prioridad debería ser la primera, no los salarios. Bueno, pero ¿qué pasaría si se aprueba este falso fideicomiso, como nosotros le llamamos, y el gobierno posterior decidiera rescindirlo? Lo primero es que este contrato es por un periodo de 30 años, es decir, entre 7 y 8 gobiernos futuros que estarían amarrados. Concluiría en el 2052 y recordemos que en el 2044 se celebrará el bicentenario de nuestra independencia, la cual estaría con esta acción muy lacerada. Primero, los 30 años. En segundo lugar, este contrato es irrevocable. No lo dice una vez, lo reitera en más ocasiones. Claro que esta irrevocabilidad es revocable, pero pagando ciertas penalidades. Si se quiere suspender en menos de 5 años, debe pagar el Estado Dominicano a ese comité técnico, que no invertirá un peso, el 1% de la última facturación anual, la que será más productiva. De 6 a 10 años deberá pagar el 0.5% y si se rescinde o se quiere rescindir más de 10 años, el 0.2%. Finalmente, el artículo 26.2 además obliga al Estado Dominicano, óigase bien, a pagar todas las deudas y penalidades, no la fiduciaria. Bueno, alguien pensó igual que ustedes. Este es un negocio de capa perro. Queremos pensar, aparte de que el presidente no se ha detenido a leer cuidadosamente este contrato, le han mentido y le han engañado sin él percatarse. Bueno, no tan solo él. Los más irresponsables fueron los diputados que aprobaron este armatroste sin detenerse, como casi siempre lo hacen, a no leer lo que van a aprobar ni investigan con expertos en la materia. Tampoco vamos a exigirles que sepan de esto, pero investiguen. Debe el presidente de la República detenerse y analizar este contrato. Ponga el oído en todos los comentarios que han expresado y visto en detalles lo perjudicial que es este simulacro de fideicomiso. Y repito, simulacro de fideicomiso. Lo menos que puede hacer es
parar el conocimiento junto al presidente del Senado, Eduardo Estrella, de esta pieza y llevar a discusión, ponerlo en vistas públicas y convocar a expertos no interesados en analizar y recomendar lo que más le conviene al Estado dominicano y por consiguiente a todo el país. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Sí, en el 2, bloque 2, que es el tercero.